Muy buenas tardes. Vamos a dar los minutos de conectividad y ya damos inicio a la sesión del día de hoy.
Cordial saludo a todos. Estamos dando los minutos de conectividad y ya damos inicio.
Bueno, estudiantes, un cordial saludo. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, 7 de octubre, a la hora pactada. Saludamos a los estudiantes que se encuentran ya conectados. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes, profe, bien. Buenas tardes a todos. Qué bien, ¿cómo han Buenas estado? ¿Cómo se tardes. encuentran? ¿Cómo está José? Espero que se encuentren todos muy bien, ustedes y sus familias. Bueno, llamado a lista, Jorge Ruiz, Presente, profe. listo. José Bryan, Presente. Vanessa, bueno, ya tiene una excusa, ya se excusó. Sol Damaris, bueno, la veo por allí. Y Julián David, sí lo veo por allí. Tiene algo cortado el audio, pero sí está por allí. Bueno, equipo, entonces, viniendo con esta secuencia de exposiciones, continuamos el día de hoy con otras dos intervenciones de parte de los estudiantes, el cual vamos a seguir con la línea temática de aquellos procesos metodológicos para esa formación ideal atlética en nuestros entrenandos, en nuestros sujetos. Lo hemos querido enfocar desde las diferentes capacidades físicas condicionales, las cuales en la sesión pasada las vimos desde la fuerza y desde la resistencia. Estuvimos viendo cómo podíamos iniciar con este tipo de enfoques, qué consideraciones debemos tomar. Hemos abordado algunas, hay muchas más, pero pues lo importante es que lo logremos tocar y que sea un tema de estudio ya personal a profundidad. Para hoy vamos a escuchar cómo es ese proceso metodológico de iniciación, o no precisamente iniciación, sino introducción a la formación atlética enfocado, uno, a la velocidad, en la cual nos va a colaborar José, y también a la flexibilidad, el cual nos va a colaborar Vanessa y Jorge, o en este caso, pues Jorge. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a iniciar, vamos a escucharlos, vamos a ver qué se encontró, y a partir de allí, pues vamos haciendo ese global de ideas de cómo poder iniciar los sujetos en estas diferentes condiciones, ¿vale? Se tomaron algunos ítems de referencia, pero pueden tomarlo desde el nivel general de la formación deportivo atlética del sujeto, o si de pronto tomaron alguna disciplina en especial, también es válida, de cómo de pronto por medio de alguna disciplina en específico, pues pueden ustedes empezar a abordar. Entonces, vamos a escuchar en ese orden de ideas a José. Entonces, José, para que te vayas preparando, nos vayas compartiendo qué lograste encontrar de este tema de cómo iniciar con la velocidad en los sujetos. Digamos que esta capacidad física condicional de la velocidad es una expresión más de nuestro órgano biológico perfecto, que es el cuerpo humano. Y pues, bueno, entonces te escuchamos, José. Eh, listo. Buenas tardes, les voy a hablar sobre los procesos metodológicos para la formación atlética enfocada en la velocidad. Eh, no es mucho lo que se encontró, pero igualmente los ejercicios que voy a dar y los procesos como para niños, personas que principiantes y ya expertas que sirven para todo deporte. Entonces, yo empecé con una pequeña definición de mis propias palabras, la capacidad física que nos permite llevar a cabo acciones motrices en menor tiempo posible.
Entonces, vamos con la primera etapa, que yo la di por etapas. Entonces, es la de los niños. Entonces, tenemos que tener en cuenta que a los niños no se les puede trabajar todavía la velocidad como tal. Entonces, ¿cómo se les transmite a ellos eso? Entonces, lo hacemos por medio de juegos. Juegos que tengan que ver la velocidad. Igualmente, a ellos no les podemos decir hágalo más rápido, cualquier cosa, o el que llegue primero a la línea de meta. Lo tenemos que decir más específico. Es a los niños tenemos que premiarlos para que hagan las cosas. ¿Sí? Entonces, si yo premio a un niño y él sabe que va a haber un premio, va a hacer las cosas más rápido y ahí yo voy a tener mejor resultado de ellos. Entonces, aquí tengo 4 juegos y este que ven aquí, estoy señalando que están los 2 niños de espaldas. Ese es un juego donde el profesor emite una señal o un sonido que es el pito, donde uno de ellos se tiene que parar rápido y tocar algún objeto que van a tener al frente. Ahí vemos la velocidad del niño. Entonces le podemos decir el que gane se lleva una manzana, una fruta. Aquí también vemos a unos niños en costales, donde les hacemos una pista de unos 5 metros o 3 metros y el que llegue primero también se lleva un premio. Ya que estamos hablando, lo podemos hacer también grupales, que aquí vamos a trabajar la velocidad en grupos, que es, dividimos el equipo en 2 grupos y vamos a jugar cogidas, pero no se pueden soltar. ¿Cuál es la velocidad aquí? Que usted tiene que correr en grupo para que no lo cojan. Vamos a ponerle más dinámico porque ellos no se van a aburrir, entonces toca cambiarles de juego. Entonces aquí tenemos un juego con obstáculos, donde tienen que hacerlo con un tiempo menor posible, pero ellos no van a saber. Entonces les vamos a decir, bueno, el que llegue primero se lleva un trofeo o tendrá un paseo. Entonces hay que tener eso en cuenta. A los niños siempre tenemos que hacerle la metodología por medio de juegos. Entonces nos vamos aquí y aquí nos vamos a ejercicios de velocidad para personas principiantes. ¿Cómo así principiantes? Gente que no corra, que quiera comenzar a correr y adquirir la velocidad. Entonces yo estoy buscando y me dieron unos pasos donde me decían que para usted adquirir la velocidad tenía que saltar cuerda. Estos ejercicios de velocidad son como adaptaciones a la persona, para cuando veamos los ejercicios más adelante tenga una buena adaptación a los ejercicios para coger velocidad. Entonces nos dicen que salto de cuerda, nos dicen que este ejercicio permite ganar estabilidad, fuerza y velocidad en las piernas. Saltar la cuerda. Entonces aquí nos hablan de las escaleras. Las escaleras es un ejercicio bueno donde está reflejado para ganar resistencia, velocidad y subir las escaleras con una buena velocidad. Otra cosa que nos dan es el cambio de ritmo en carrera. ¿Cómo es este cambio de ritmo? Es tener la velocidad durante 15 o 20 segundos y después reducir el ritmo. Les voy a poner un pequeño ejemplo y pongamos una cancha de voleibol o de fútbol, donde mi deportista tiene que correr las laterales a máxima velocidad y las líneas de fondo las tiene que caminar, que ese sería el descanso, y las laterales a la máxima velocidad. Eso sería un cambio de ritmo. Ahí le daríamos por unos 3 minutos, 4 minutos que haga ese ejercicio. Carrera en skipping. Aquí también nos ayuda como a desarrollar la agilidad, reflejo, velocidad. Bueno, más que todo, la velocidad va a la mano con el tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros le ponemos tiempo a nuestro deportista y, por ejemplo, queremos que nuestro deportista haga 1 minuto, pero hizo 1 minuto con 10, entonces tenemos que exigirle que haga 1 minuto. Después que haga 1 minuto, tiene que haber una adaptación donde después le pidamos menos tiempo. Pues digo que la velocidad va a la mano con el tiempo, porque como nos dice la definición,
que es buscar la capacidad que nos permite llevar a cabo una acción motriz en menos tiempo. Entonces aquí está el skipping. Y la idea de este skipping es que del inicio al final, en modo skipping, hago un tiempo límite. La velocidad también nos exige a nosotros mismos hacer un menor tiempo. Si no, por ejemplo, si yo hice 1 minuto, pero quiero hacer más, eso viene de yo mismo, valga la redundancia, aunque sonó feo, volverlo a hacer, pero con menos tiempo. Entonces son 4 ejercicios para acoplar la velocidad. Entonces aquí vamos con unos de ejercicios de una persona que ya, por ejemplo, usted sepa que la velocidad, pero que la quiera mejorar. Entonces aquí nos hablan de unos métodos para el desarrollo de la velocidad máxima. Entonces me fui por el atletismo, bueno, hay varios deportes ahí, por el atletismo y es 100 metros. Ahí vamos a ver la velocidad. ¿Cómo se evalúa esa velocidad o cómo la vamos a ver reflejada para que nuestro deportista mejore? La vamos a evaluar por métodos de repeticiones. Aquí donde está, yo estoy señalando, esto lo hice yo mismo en Word, donde la primera nos muestra que mi deportista es muy lento, pero ya al exigirle, ya lo hace más rápido, una velocidad más rápida. Tenemos que tener... Esas imágenes que tienes ahí, ¿de qué son? ¿Me decías? Es que las diseñé yo mismo. Bueno, esta imagencita sí la cogí de internet, pero como la pistica que está aquí la hice yo mismo. Perfecto. Como para explicar mejor el ejercicio. Entonces, no sé si han visto atletismo, que uno cuando corre los 100 metros es el que menor tiempo haga. Entonces, siempre vamos a tener que tenerle un récord a nuestro deportista, donde lo vamos a tener que esforzar menos para que haga el menor tiempo. ¿Cómo podemos coger esa velocidad? ¿O con qué elementos? Entonces, aquí nos vamos, tanto en atletismo como en fútbol, podemos trabajar con esto que es el paracaídas o el trineo, que aquí nos hablan que la capacidad para recorrer una distancia en el menor tiempo posible, como lo decía, cuando uno trabaja con el paracaídas o con el trineo, tiene que dar una línea de inicio y una de final, donde tenemos que hacer varias repeticiones, donde vamos a coger el menor puntaje que hizo nuestro deportista y después a que nuestro deportista lo haga sin el trineo o sin el paracaídas. Porque los que han probado ese método saben que lo que es el paracaídas coge mucho viento y uno siente que no avanza nada. Pero así le ayuda a coger harta velocidad a uno, porque cuando usted ya se adaptó al paracaídas y lo hace sin el paracaídas, cuando va a correr usted siente que está volando. Pero el tiempo es el que nos dice todo. Entonces el tiempo nos dice si funcionó el método o no funcionó. Igual con el trineo. Al trineo se le mete peso. Entonces lo vamos haciendo con un peso adecuado que nuestro deportista pueda manejar y le vamos subiendo el peso, adaptarlo. Igual con el paracaídas. Después lo vamos a hacer sin el trineo, donde nuestro deportista, si el resultado se dio como es, tiene que mejorar el tiempo que hizo con el trineo. Entonces aquí yo saqué una conclusión, por decirlo así, donde nos dicen circuito de velocidad por tiempo. Entonces yo dije que podemos concluir que para ganar velocidad la mejor manera es por circuitos por tiempo, donde el atleta tiene que superar su anterior tiempo. Entonces aquí me basé en esta primera imagen, puede ser en el fútbol, donde el deportista tiene que recorrer un circuito por menor tiempo. Lo tiene que hacer por repeticiones hasta lograr el menor tiempo posible. Y coger ese menos tiempo posible e irlo entrenando con ese tiempo y adaptarlo hasta que pueda hacer otro menos tiempo posible. Aquí está en el de atletismo. También lo adapté al atletismo. Y lo tienen por fases con cada uno de ejercicio. Entonces en el 1 es hacer cuclillas donde tiene que correr un mayor tiempo. Al 2, el 2 tiene que hacer unas flexiones. Al 3,
flexión del codo y al 4, no sé cómo se llama esa de la de los pies, se me olvidó el nombre, se las debo. Y del 4 y del 5 al 1 correr a toda máxima velocidad. Aquí lo hice por también natación, donde podemos ver que es natación por circuitos, donde le podemos decir a nuestro deportista, hágame 100 metros, 50 libres o 50 de pecho. Eso es, escaladora. Muchas gracias, Jorge. Y entonces, así yo lo concluí, porque la verdad de velocidad no es mucho, pero sí se trabaja esto. Por ejemplo, si usted sigue estos pasos que yo leí, por ejemplo, si usted quiere adaptar a una persona desde un niño, comencemos haciéndole los juegos, las adaptaciones que él va cogiendo, que es una persona principiante, y por último, le podemos manejar estos ejercicios. Y el tiempo siempre nos va a decir si tuvimos mayor resultado o no en la velocidad de nuestro deportista. Bueno, ok, Y listo, José. profe. Por ejemplo, allá en donde en el fútbol, que es donde tú te mueves, ¿cómo le trabajas la velocidad a tus entrenandos? Yo les trabajo la velocidad, sí, profe, como les dije aquí, con paracaídas. Ahora tenemos paracaídas o circuito. Les manejamos el paracaídas, le manejamos la mitad de campo, donde tiene que ir y volver en una cantidad de tiempo determinado. O dejamos saber cuánto va, o lo dejamos libre. Por ejemplo, hizo un ejemplo, 30 segundos en el primer intento. Entonces tenemos que motivar a nuestro deportista que haga 28, 25 en el segundo intento. Y lo tenemos que adaptar con el paracaídas, entrenándolo toda la semana. La otra semana lo hacemos sin el paracaídas, donde ahí vamos a tener los resultados, si sí nos sirvió o no nos sirvió o disminuyó nuestro deportista. Y también lo hacemos con circuitos. Lo hacemos con circuitos con balón y sin balón. A ver cuánto se echa en el recorrido de los obstáculos que les pongamos. Ok, listo, José. Sí, hay que también, digamos que con este tema de la velocidad, hay que recordar el tema de que tenemos dos tipos de velocidad, la velocidad gestual y la velocidad de desplazamiento. Entonces, la velocidad de desplazamiento es la que busca justamente que el sujeto se demore el menor tiempo posible de un punto A a un punto B, ¿cierto? Que es Sí, la puede que, ser esta del atletismo. exactamente. Y otro tipo de velocidad es la velocidad gestual, ¿no? Que es la que justamente busca que el movimiento sea más rápido. Llámese una técnica, llámese una elevación de una pierna, o sea, que el gesto corporal sea más rápido. Entonces también cómo jugar con eso, ¿no? Sí, señor. Esa la podemos, la última que mencionó, la podemos efectuar con la del lazo. Sí, ok. Este Bueno, lado subir las escaleras, que es esforzar los pies. listo, listo. Bueno, José, muchas gracias por tu presentación. Nos haces un concepto de velocidad, nos haces un recorderis del concepto de velocidad. En la etapa del niño, sí, efectivamente el tema lúdico con los niños va a ser siempre vital, va a ser siempre importante, recordando que la velocidad es una expresión de la fuerza. Eso depende de las bibliografías o de los conceptos, de la fuente donde lo tengamos. Algunos autores pueden indicar que la velocidad es una capacidad física aparte, otros dicen que la velocidad es una expresión de la fuerza misma y que pues la fuerza es justamente la base o la madre de todas las capacidades físicas condicionales. En el niño, efectivamente, así como lo hemos venido trabajando en esas edades tempranas, la motivación extrínseca va a ser vital para que este chico ejecute los movimientos en el menor tiempo posible. Estimulándolos con qué? Con un premio, sí, efectivamente, José, con un premio, con un estímulo, con una felicitación, con una condecoración, bueno.
que él encuentre una meta con el fin de que justamente lo haga lo más rápido posible, a la medida de lo que él pueda. Sí, efectivamente. Los juegos, ejercicios de velocidad para principiantes, sí, el tema de la velocidad para principiantes y lo que siempre yo he venido recalcando es, y aquí José nos muestra algunos ejercicios que se puede ir trabajando la velocidad. Para yo poder trabajar velocidad en un sujeto, tengo que primero hacer una adaptación previa a ese cuerpo con el que voy a trabajar, ¿no? Porque pues la velocidad me implica una exigencia eh, bastante importante en mi sistema osteomuscular. Entonces, si yo le exijo a un sujeto un movimiento en particular X o Y, que lo haga lo más rápido posible, pues yo debo prever que ese cuerpo está ya adaptado para que me haga velocidad, ¿no? Entonces, digamos que obviamente, como lo hemos venido hablando, depende de la velocidad que queramos, si es de desplazamiento o gestual. Entonces, pues bueno, ahí pues José nos comparte algunos ejercicios que en los que se puede manejar esa velocidad, ¿no? Y eso también me faltó ponerlo, pero sí lo tenía en cuenta, y es como el trote a distancia, y por el tiempo lo va haciendo más rápido y más lejos, más rápido y más lejos. También es otra forma de adaptar a la persona. Ok. O sea, velocidad es trote continuo y contra, o sea, distancia, ¿me dices? Sí, señor, por ejemplo, esta semana solo vamos a trabajar trote. De aquí, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? De aquí 500 metros, solo trote esta semana. La otra semana los mismos 500 metros, pero un trote más intenso. Y la otra semana ya más velocidad. Ah, ok, ok, ok. Entonces, le aumentamos la intensidad y le vamos para que pruebe bajarle el tiempo, ¿no? Sí, señor, exactamente. Listo. Métodos para el desarrollo de la velocidad máxima. Nos comenta aquí también, nos comparte José. Eh, Efectivamente, la velocidad máxima se ve hay que mirar la caracterización del deporte que vamos a trabajar o del gesto que deseamos y que queremos en esa velocidad respecto al ejercicio que se vaya a hacer. Entonces hay momentos del deporte que necesitamos que el cuerpo se mueva lo más rápido posible, hay en otros momentos que no tanto. Entonces, ¿cómo justamente buscar que ese cuerpo se mueva en el menor tiempo posible? Esa velocidad máxima es una expresión de algunos deportes, la halterofilia, las pesas, es justamente una expresión de fuerza-potencia, pero en el envión, el arranque, en una de las fases, cuando tiene que ubicarse debajo de la barra, ahí tiene que ubicar una velocidad muy rápida para que justamente logre soportar ese peso, ¿no? Eh, bueno, el deporte de los 100 metros planos es una expresión también ya plena de la velocidad máxima. Y sin número de deportes, ¿no? El fútbol, por ejemplo, estuvimos hablando sobre esa posición en la que el deportista el lateral tiene que desplazarse lo más rápido posible por sus bandas para que justamente pueda también llegar a, a, a ganar, digamos, la posición para que logre hacer un buen desempeño allí. Entonces, importante también es lo que nos toca José. Nos plantea algunos ejercicios, José, como el paracaídas del trineo, muy interesantes. Digamos que son ejercicios que buscan oposición, por ejemplo, en este caso contra el viento o contra un peso, ¿sí? Para este tipo de ejercicios hay que hacer una muy buena transición, y es que, ¿cuál es la transición? Que justamente cuando yo después de que le imprimo ese peso, también inmediatamente luego de un descanso de recuperación, le debo quitar ese peso, esa posición para que él haga su mejor desempeño, ¿no? Entonces, de esa manera vamos estimulando a que lo ejecute en el menor tiempo posible.
Sí, señor. Y es duro, al comienzo es duro porque yo hago el del paracaídas y usted al inicio ve que usted no corre nada. A nosotros nos hicieron esa adaptación. Usted ve al principio que usted no corre nada. A la semana que nos tocó sin el paracaídas, uno se siente el cuerpo liviano y usted corre harto. Cada vez va corriendo más. Pero cuando logra ya adaptarse a eso, es genial. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, ese elemento eh, podemos involucrarlo, incluirlo dentro de nuestros entrenamientos, ¿no? En esos, vuelvo y digo, de acuerdo a la caracterización del deporte. Si yo necesito buscarle velocidad de desplazamiento a ese sujeto, ¿cómo este de paracaídas se me puede adaptar? Bueno, simplemente un ejemplo, simplemente un ejemplo. Eso se puede hasta, eso se pueden hasta hacer, digamos que uno buscándole la parte didáctica y pedagógica al deportista, uno le puede que él mismo se haga su paracaídas y, y lo aplique, ¿no? Que sea prácticamente parte también de sus sesiones. Sí, pero y es que yo también, de los deportes que puse ahí, también leí, y es que la velocidad se da a punta de repeticiones. O sea, es más que todo por punta de repeticiones que sea la velocidad que queremos que el deportista tenga. No hay como tal que digamos ejercicios o algo así. Por ejemplo, el de paracaídas es bueno, el de fútbol sí salía, pero por ejemplo para atletismo lo podemos usar, es una buena forma también lo podemos usar, pero ahí en atletismo utilizan más que todo es repeticiones. Yo también cuando vi atletismo nos ponían eran a hacer repeticiones. Corrió 100 metros, vuelva otra vez. Queremos que haga menor tiempo y otra vez y otra vez. Exactamente, El sí es. patinaje también, sí, señor. Aquí Jorge también nos comparte que el patinaje es muy utilizado el paracaídas porque pues busca exigir al cuerpo a que haga su máximo esfuerzo. Digamos que eh, el método del entrenamiento de la velocidad, para que lo tengamos claro, es buscar hacer esos movimientos en el menor tiempo posible. Es decir, que todos los diseños que yo llegue a ejecutar, perdón, todos los ejercicios que yo llegue a diseñar para ejecutar con mis deportistas deben cumplir con esas características. Que lo hagan lo más rápido, en el menor tiempo posible y a muy poquita tiempo, ¿sí? Es decir, que el de sujeto lo consiga hacer muy rápido, pero que sea muy poquito tiempo su realización. De esa manera, pues yo busco y estimulo que ese sistema neuromuscular, pues se actúe, ¿no? Se active. Recordando que en nuestra clasificación de la velocidad también tenemos el tiempo de acción, tiempo de reacción y resistencia de a la velocidad, ¿no? Entonces, digamos que también ya depende de esas tres particularidades. Yo qué deseo y qué quiero con mi deportista, entonces ahí ya siempre se debe cumplir eso. Vale. Esto es tema de circuitos, sí, digamos que los circuitos siempre es un método muy interesante, los circuitos de velocidad o los circuitos, todo lo que tenga que ver con circuitos. Este tema del reto personal, ahorita lo que es, si no estoy mal, Nike dentro de su gran interés en porque la población haga actividad física, pues porque obviamente ellos ahí detrás saben que el momento en que la población haga actividad física, pues ahí va a haber una compra de un artículo deportivo y pues a eso es que le apuntan ellos. Pero mire que ellos pues justamente en pro de esa venta de sus artículos, pues promueven el ejercicio físico, ¿no? Bueno, es una cadena, un círculo ahí que ya es de detectar. Y ellos, dentro de tantas campañas que ellos desarrollan y hacen, una de ellas habla de justamente esto, eh, el reto con el mismo sujeto. Es decir, el,
el romper su marca personal. Entonces, montan toda la estructura, el show, ¿sí? La tecnología. Hay una pista no atlética, un poco más pequeña, ¿sí? Y hay una, no sé si lo han visto, hay una pared, si no estoy mal, es de LED, son LEDs o son luces, en donde el sujeto se mide, entonces hace una primera vuelta, cuando completa la vuelta y va a empezar la segunda vuelta, en esa pared que yo les digo, va a iniciar la sombra de la primera vuelta que hizo. Entonces el sujeto va a competir con su vuelta anterior en esa pared. Y así pues lo vuelven y así sucesivamente. Entonces digamos que es una forma en volverse reto, en superarse a sí mismo y de esa manera pues trabajar la velocidad, ¿no? De acuerdo a los tiempos que se pronostique. Muy interesante. Em, este tema de los circuitos, sí, claro, es las nuevas tendencias del entrenamiento deportivo, ¿no? Este tema de los HIIT también buscan alta intensidad o máximo esfuerzo en poquito tiempo. Entonces lo miden también por cantidad de repeticiones. Entonces hay de alguna manera, si bien es cierto, hay una carga cardiovascular importante, también hay una carga osteomuscular. No quiero ahondar en ese tema del HIIT ni nada más, ni mucho menos, porque pues ese sería otro tema de discusión. Pero pues el HIIT también aplica algo de cómo entrenar por medio de la velocidad, ¿no? Listo, José. Bueno, muchas gracias por tu exposición. Entonces, ¿algún aporte que queramos hacer respecto a estas metodologías de la velocidad? Muy bien, José, pues chévere que haya puesto pues como ejercicios ahí ejemplificando pues de lo que se estaba hablando. Pues uso hartas imágenes, entonces chévere porque no es como mucho texto y no se vuelve tedioso la presentación. Y, y qué bueno que lo relacionó con deportes. Entonces lo ejemplificó ahí mismo. Entonces, bien, José. Gracias, brother, gracias. Bueno, listo. Entonces vamos a continuar con nuestra seguida de exposición. Vamos a iniciar entonces a continuar con Jorge en este caso. Vanessa se excusó. Vanessa sí me escribió que pasó ahí una situación en particular. Entonces, pues Jorge, te correspondió asumir la exposición. Entonces nos vas a compartir qué encontraron de cómo iniciar al deportista en la flexibilidad. ¿Qué situaciones hay allí respecto a la flexibilidad? Entonces le damos la bienvenida. Listo, gracias, profe. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Me confirman, porfa, si ven la Ahí presentación indicamos. bien? Sí, señor, ya. ¿Ya? Vale. Está bien, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Jorge Esteban Ruiz Reina y mi grupo está conformado pues por mí y por Vanessa Martínez. En este caso pues mi compañera no pudo estar presente. Ya pues se excusó con el profe, pero pues el trabajo es elaborado por los dos y esta es nuestra presentación. La flexibilidad. Entonces aquí tenemos como la tabla de contenido. Vamos a hablar de diferentes cositas que ya iremos viendo a lo largo de la presentación.
Bien, para empezar pues con este tema, vamos a iniciar por la definición. Eh, tra- Pusimos como una definición etimológica, hablando de que viene del latín flectere, que es curvar o doblar, y bilix, que es capacidad. Entonces se traduciría algo como la capacidad de curvarse o doblarse. Ujú. Según el diccionario de la Real Academia Española, pues lo define como capacidad de doblarse fácilmente. Esto pues en el 2013. Aquí traemos otros conceptos según autores o instituciones. Entonces, según el Colegio Americano del Deporte, Americano de Medicina Deportiva, perdón, nos dice que la flexibilidad es una capacidad condicional que se necesita para la correcta ejecución de los movimientos humanos o deportivos. Eh, Dietrich, en el 88, citado por Suárez en el 2005, nos dice que la flexibilidad es movilidad. Entonces aquí aprovecho para decirles también algo, mencionarlo, y es que varios autores no dicen, o sea, como que la flexibilidad reúne tantos factores que no lo dejan como flexibilidad, sino como movilidad. Ujú. Entonces aquí él nos dice que la flexibilidad es la movilidad, que quiere decir que es la capacidad que tiene el hombre para ejecutar un movimiento con una gran amplitud. González en el 2014, aquí, como les decía, nos dice que la flexibilidad la define como amplitud de movimiento. Entonces dice que es una capacidad física basada en la movilidad articular, extensibilidad y elasticidad muscular que permite al sujeto realizar movimientos de gran amplitud en posiciones diversas sin deteriorar la estabilidad articular ni la eficacia muscular. Entonces vemos que él adopta el concepto de flexibilidad ya como movilidad. ¿Por qué? Porque aquí ya vemos que tiene muchísimos más factores. Sí, Jorge, es cierto lo que comentas. Digamos que me agrada que abordes estos conceptos citando al autor porque es una realidad cuando vamos a recurrir a bibliografía. Y aquí, como siempre lo he dicho en mis sesiones de clase, aquí uno no está descubriendo el agua mojada, sino simplemente adquiriendo y enlazando diferentes engranajes. Me gusta aquí la conceptualización. ¿Por qué? Porque hay actores que lo manejan de cierta manera y si tú lo analizas y te pones a charlar con el autor desde la lectura, interpreta y es real. Entonces, así como algunos dicen que es movilidad articular y lo leemos, pues es movilidad articular. Y si otros dicen que es flexibilidad y lo leemos, pues digamos que tienen todo de parte y razón. Entonces, eh, me agrada que hayas abordado ese tema conceptual. Vale, profe, gracias. Y bueno, también algo como para adicionar a ello, es que, digamos, es bueno leer varias definiciones de diferentes autores porque de pronto uno puede quedar perdido. Entonces, si yo voy y leo aquí a González, pero voy y leo al Colegio Americano del Deporte, uno me dice que es flexibilidad y el otro me dice que es movilidad. Entonces uno de pronto dice, no, son conceptos aislados, ¿qué significa esto? ¿Qué tiene diferencia? Entonces es bueno como nutrirse de varias definiciones para saber que se está hablando pues de un solo tema y no entrar como en confusión. Perfecto. Bueno, aquí Mano en el 94 se dice que podemos considerar la flexibilidad como un sinónimo de movimiento de las articulaciones, que es la capacidad de realizar gestos usando la capacidad articular más ampliamente posible de forma activa como pasiva, o sea, rangos de movimiento. Y, eh, perdón por la pronunciación, pero esto de Falque, no sé cómo se dirá bien, pero citado por Hill en el 2005, nos dice que eh, la flexibilidad es la amplitud del movimiento de una articulación, ROM, o si no, Range of Movement, que es rango de movimiento en inglés, que es Ujú. la definición más simple, pero también es la más utilizada en la literatura para referirse en la elongación, el estiramiento, la capacidad de flexibilidad del deportista. Bien, entonces, hablando de todo esto, vale la pena aclarar ciertos conceptos. ¿Por qué? Porque muchas veces uno dice, uy, ese muchacho tan elástico o ese muchacho tan flexible. Entonces, miremos qué es la elasticidad. ¿Será lo mismo que la flexibilidad? Entonces, vemos que la elasticidad hace referencia a la característica
física de los músculos o algunas estructuras anatómicas mediante la cual pueden deformarse y regresar a su posición inicial. Aquí pongo unos ejemplos, como un caucho, como una liga. ¿Qué pasa? Si uno la estira y uno la suelta, pues el solito vuelve a la posición inicial, ¿cierto? Entonces amplía su longitud y vuelve a la longitud normal sin ningún problema. Lo mismo pasa con un músculo. Aquí vemos el bíceps braquial. Entonces vemos que en una contracción él se acorta, en una contracción concéntrica él se acorta y en una contracción excéntrica él se alarga. Pero asimismo puede volver a su posición natural o inicial. La flexibilidad, pues, como lo mencioné anteriormente, pues reúne muchísimos más componentes, como la movilidad articular, comportamiento elástico de tendones, ligamentos y cápsulas articulares en general. Entonces vemos aquí, pues, la diferencia entre elasticidad y flexibilidad, pues, para tener claro estos dos conceptos y saberlos diferenciar. Hay unos factores naturales que influyen en la flexibilidad, que son internos o externos. Los factores internos no modificables es que nos dice que la movilidad propia de cada articulación y la elasticidad de los músculos, la fuerza de los músculos agonistas, herencia, sexo, edad, hora del día, ¿vale? Entonces son como cositas que están y no se pueden modificar. Los factores externos modificables, pues ya estos sí son los que podemos controlar o digamos, gestionar para que haya una mayor flexibilidad, los cuales son el cansancio, la temperatura, el sedentarismo y falta de actividad o ejercicio. Otros factores que pueden ser modificables son las enfermedades, las lesiones, la postura y la temperatura. Entonces, pues si nos ponemos a pensar, pues el cansancio se puede modificar, la temperatura también, el sedentarismo obviamente, y pues yo creo que debería modificarse eso. Y las enfermedades, lesiones, postura y temperatura, pues a través de diferentes procesos se puede modificar. Aquí vemos que pues hay unos factores que la limitan, hablando de flexibilidad. La fatiga, pues si un músculo está cansado, pues digamos que va a ser muy difícil aprovechar al máximo sus facultades elásticas. Los usos musculares se excitan antes y se reduce el adenosín trifosfato, que influye en la capacidad de contracción y relajación. Porque recordemos que pues para hacer una contracción o una relajación se necesita ¿qué? Energía, ¿cierto? En los ejercicios de flexibilidad también hay consumo energético y la disminución del ATP dificulta que se deshagan las uniones de actina y miosina de forma rápida, lo que conocemos como el ciclo de acortamiento y alargamiento. Otra limitación son las limitaciones anatómicas y es que pues digamos, hay propiedades resistivas, tanto pasivas como activas, que influyen en la cantidad de elasticidad que es posible dentro de cualquier tejido dado. Las limitaciones anatómicas como configuración de cada articulación de su cápsula y los ligamentos pueden delimitar posible rango de movimiento. Entonces, que si un cuerpo, un organismo ya viene diseñado con cierta flexibilidad y digamos es poca o hipoflexibilidad, pues digamos que eso como que limita en cierta parte la flexibilidad. Hay unos límites de elongación de la fibra muscular. Estos vienen determinados por la capacidad de estiramiento del sarcómero, que es aproximadamente 1.6 veces su tamaño. Y límites de elongación del tejido conectivo. Entonces dice que hay dos tipos de tejido conectivo y que afectan de forma diferente la amplitud del movimiento. Entonces hay tejidos conectivos fibrosos y tejidos conectivos elásticos, que se constituyen fundamentalmente por fibras de colágeno. El tejido conectivo fibroso se constituye de fibras colágenas de gran resistencia y prácticamente inextensibles. ¿Como cuáles? ¿De pronto alguien sabe? De los presentes, ¿de pronto alguien sabe cuál sería un tejido conectivo fibroso? Que sea, que sea de gran resistencia y prácticamente inextensible. Los ligamentos, Sí, ayudémosles. sí, profe. Muy bien, profe. Sí, los ligamentos o los cartílagos, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de qué, de los métodos para trabajar esa flexibilidad. Entonces vemos que está el método de flexibilidad estática.
Dice que, pues, que el individuo sin ayuda externa y sin ningún tipo de incidencia externa, ningún objeto ni ninguna fuerza, va a realizar un ejercicio manteniendo una posición fija, mientras siente que los músculos y tendones se estiran, o sea, elongando ese músculo. Dura aproximadamente 20 segundos esta posición. Hay otro método de flexibilidad asistida, que es que una fuerza externa ya actúa sobre él, sobre el movimiento. Por ejemplo, una persona ayuda a otra a realizar los ejercicios, lo cual permite al individuo que está trabajando relajarse más y mejorar los movimientos. Esto ayuda pues a ampliar ese rango de movimiento. El método de la flexibilidad dinámica pues nos dice que usando varios segmentos o miembros corporales mediante movimientos se aumenta pues la velocidad y rangos de movimientos altos oscilantes pues ayuda a que hayan unos alargamientos en las fibras musculares. El método balístico se realiza con un movimiento ejercido por fuerzas internas en donde la articulación es llevada a su máximo estiramiento. Entonces son rangos de movimientos muy amplios, son máximos, ¿vale? Pero pues ejercidos por la propia persona, por fuerzas internas como lo es las contracciones de los músculos. Este método se desaconseja por muchos especialistas porque el estiramiento del músculo es muy rápido y por ello no cuenta con el tiempo necesario para adaptarse a la nueva elongación. ¿Qué pasa? Para hacer este método balístico es bueno primero hacer un adecuado calentamiento, una adecuada activación de los sistemas, en donde se aumente la temperatura, donde los músculos estén más activos, pues para así evitar algún tipo de lesión o accidente. Medios. Entonces, los medios de entrenamiento para la flexibilidad que se usan se conocen como estiramientos, ¿sí? Entonces, todo el mundo yo creo que ha hecho estiramientos y más nosotros que estamos pues inmersos en este mundo del ejercicio o el deporte. Existen cuatro tipos básicos de estiramientos. Entonces, ¿cuáles son? Los activos, los pasivos, los libres y los asistidos, ¿vale? Entonces, los pasivos libres. Dice que no existe ninguna contracción muscular y normalmente se realiza gracias a tu propio peso corporal. Lo que hablábamos como, por ejemplo, eh, el fijo, ¿no? Que eran estiramientos sin ayuda de nadie, solamente pues uno mismo haciendo la fuerza. El activo asistido dice que provoca mejores resultados, pero peores resultados que los pasivos asistidos. Entonces se fortalece la musculatura que rodea la articulación, pero se debe prestar atención a controlar la presión que efectúa el compañero para prevenir lesiones. O sea, hay que tener un control, hay que tener un límite, porque pues obviamente no vamos a ir a asistir a un compañero más allá de los rangos de movimiento, ¿no? Más allá de ese umbral de dolor incluso. Pasivo asistido dice que tampoco existe una contracción muscular, porque se realiza gracias a la presión de un compañero. Se consigue grandes y rápidas mejoras, pero no desarrolla la musculatura que rodea la articulación, de modo que se puede producir laxitud, que es, el otro es el activo libre. Entonces existe contracción muscular, se consiguen menos resultados que con los pasivos asistidos, pero fortalece la musculatura que rodea la articulación, evitando su desestabilización. ¿Por qué? Porque en el activo libre ya es como un movimiento más consciente que el pasivo asistido. El pasivo asistido, como lo menciona, es una fuerza externa que pues hace el movimiento por uno prácticamente. Entonces vamos a hablar ahora de qué? De unos test. Test para medir la flexibilidad o evaluarla, ¿no? Hay un test llamado flexión profunda. Este pues es para medir el objetivo de este es para medir la flexibilidad general, enfocándolo en el tronco, en el plano de movimiento, cuya medida será la distancia entre la punta de los dedos y la línea de talones con su coeficiente corrector de longitud de brazos, ¿vale? Entonces se toma esta medida de acá. Hay otro llamado hiperextensión de tronco atrás. Entonces, este se basa en medir la flexibilidad de la columna en el plano horizontal, la flexibilidad de la columna en el plano horizontal, donde la medida será, la distancia entre la escotadura traqueal del manubrio y el esternón, por aquí, y el plano horizontal mismo. O sea, esto es la distancia prácticamente, tomémoslo así, como desde el pecho de la clavícula hasta el suelo. El test de Wells, que creo que este es como muy usual y si no estoy mal,
es uno de los que se usa cuando se hacen las pruebas físicas en la universidad. Entonces el objetivo es medir la amplitud de movimiento en el término de centímetros. Se utiliza una tarima de madera eh, y en la cual, o sea, una tarima de madera y arriba de una tabla en la cual pues se delimitan ciertas distancias. Entonces, desde donde queda la planta de los pies del sujeto es la medida cero. ¿Qué pasa? Consiste en que el sujeto debe pues acercarse a dicha tarima y se mide. Entonces, si pasa del cero hacia adelante, pues se cuenta en positivo. Y si no alcanza ni siquiera el cero, pues se toma la distancia donde está la punta de los dedos hasta el cero y se toma como algo negativo. Entonces aquí está con su respectiva tabla de baremo. Ujú. Y la prueba del sit and reach, que ese también pues es muy usado y es como de los más fáciles de usar. Entonces, lo que les decía, si la persona no alcanza, por el contrario, a tocar el cero, pues se cuenta de del cero hasta donde quiera la punta de los pies, pero de forma negativa. Apertura de piernas estiradas con apoyo de manos. En este ya evaluamos, digamos, la flexibilidad del rango de movimiento de, de la articulación coxofemoral. ¿Cuál es la que une? Pues el coxis con el fémur. Y la distancia entre talones, cuyo coeficiente corrector será la longitud de piernas. Listo, entonces aquí hablamos un poco sobre la flexibilidad en el baloncesto. Entonces, bueno, aquí les voy a leer textualmente: el baloncesto se puede encuadrar dentro de las actividades deportivas abiertas, ya que ofrecen una gran incertidumbre como consecuencia del constante cambio de situaciones. El jugador debe estar preparado para responder ante grandes e inesperadas amplitudes articulares. ¿Qué pasa? El baloncesto es un deporte que pues, se basa en cambios de ritmo, en cambios de ritmo muy bruscos. Entonces debe tener una muy buena flexibilidad, control de movimiento y rangos amplios de movimiento. Entonces, según el autor, nos dice que pues esto va a obligar a buscar el desarrollo maximal de la capacidad de elongación de la musculatura del miembro inferior con técnicas pasivas o mixtas, incluso los del superior también diría yo, porque pues bueno, esto es con, con los miembros superiores también. Ujú. Bueno, y nos dice que pues será necesario desarrollar una flexibilidad acorde con el grado de intensidad reclamado en los gestos técnicos, pero también es necesario el desarrollo de una flexibilidad residual que permita al jugador reaccionar ante situaciones impredecibles, lo que les venía diciendo, cambios de ritmo muy bruscos. En el fútbol, pues ya vemos que la flexibilidad se manifiesta de forma conjunta, siendo desarrollada en momentos específicos de la planificación y la etapa de entrenamiento o competición de manera variada y variable. En esto de planificación ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿vale? Según Ayala, Sáenz de Baranda y Cejudo, atendiendo el modo de realización se encuentran las técnicas balísticas, dinámicas y estáticas, lo que hablamos anteriormente, teniendo en cuenta la gente que desarrolle y es responsable del estiramiento, se halla en el estiramiento activo y pasivo. Ujú. Muy bien, entonces ahora sí eh, vamos a traerlo un poquito más cerca a nuestra asignatura. Entonces la flexibilidad en la halterofilia, perdón. La flexibilidad en la halterofilia, digamos que exige un alto grado, exige un alto grado de flexibilidad en este deporte si se compara con otros deportes, sobre todo pues con deportes de fuerza específicamente. Em, digamos que la flexibilidad debe ser muy importante porque son movimientos que involucran, o sea, rangos amplios de movimiento, pero sobre todo cargas externas que influyen en ciertos rangos. Entonces, hablamos de el hombro, de la cadera, de la muñeca y el tobillo. Entonces, estas articulaciones deben ser capaces de, pues, hacer todo su rango de movimiento sin impedimento alguno, para evitar esfuerzos innecesarios y lesiones potenciales. Entonces, una buena flexibilidad o una óptima flexibilidad en este deporte, pues nos ayuda a incrementar el rendimiento, pero también a cuidarnos de una posible lesión. Usualmente, pues las personas o los atletas poseen al principio una flexibilidad insuficiente
pues para este deporte. Entonces, deben mejorar su flexibilidad para ejecutar movimientos con pues, seguridad y ser muy eficaces. Entonces, vamos a hablar ahora sobre algunos requisitos. Los requisitos que cuáles son, los requisitos universales y los requisitos específicos. Entonces, la flexibilidad varía mucho entre un deportista y otro, o un deporte u otro. Entonces, primero se debe tener como un protocolo de flexibilidad en donde se determinan las necesidades del atleta. Como les comentaba, hay dos categorías de requisitos, que son universales y específicos de cada deporte. Entonces, hay una serie definida, pues de varias posiciones y pues rangos de movimiento que exige las metas del deporte. Entonces aquí vemos los requisitos universales, los cuales son, digamos que pocos y sencillos, pero no son fáciles, o sea, no son muy fáciles de alcanzar y no todo el mundo pues cuenta con esta disposición de la flexibilidad. El primero, o sea, aquí donde vemos a esta señorita con la sentadilla, Mm. nos dice que debe de contar con la capacidad de tener la columna lumbar, pues digamos, lo más estable y rectificada posible. Lo mismo en lo mismo en esta extensión de la columna. Entonces debe ser, eh, pues aquí debe ser una sentadilla completa y aquí una, o sea, lo menos posible como encorvar la espalda, sino siempre rectificada. Esto pues nos demuestra una gran flexibilidad a nivel de cadera en ambos movimientos. Aquí, en este ya utilizamos pues digamos algo de miembros inferiores. Nos dice que debe conseguir una posición correcta donde la barra quede encima de la cabeza, sin ningún problema alguno. ¿Qué pasa? Cuando vemos como una carencia de flexibilidad, pues usualmente vemos como que hay una anteversión o como que aquí hay una cifosis o de pronto aquí hay una hiperextensión de la zona lumbar. Entonces, ese tipo como de balances, no, sino de balances o movimientos. Posiciones anatómicas. Sí, sí, posiciones anatómicas, pero compensaciones, esos tipos de Ujú. movimientos tratando de compensar la posición correcta, pues no deberían estar presentes si hay una buena flexibilidad. Esta pues imagen fue tomada de un libro, aquí estoy pues referenciándola. Entonces los requisitos específicos ya nos hablan sobre específicamente el deporte. Entonces nos dice que, o sea, un entrenador experto y un deportista experto pues ya tienen la destreza y la facultad pues de decidir nada más viendo cuáles son unos buenos o unos deficientes rangos de movilidad. Entonces, para tener en cuenta pues una flexión profunda, una profundidad eh, amplia en una sentadilla, donde haya una flexión de cadera, de rodillas, de tobillos, donde la barra quede pues en una posición correcta por encima de la cabeza. Entonces todo este tipo de movimientos son evaluados en un movimiento como puede ser una arrancada o un envión. Entonces lo mismo aquí, la flexibilidad de los hombros, los codos y las muñecas, en donde pues debe cumplir con esos requisitos o si no van a haber accidentes, van a haber movimientos inválidos o lesiones graves, porque pues recordemos que este deporte es de demasiadas repeticiones, pues para el aprendizaje constante de la técnica. Ujú. Hay unos principios de la flexibilidad, según Brigens en el 2006. Nos dice que el entrenamiento es un proceso, que el entrenamiento de la flexibilidad es de larga duración, es un proceso de larga duración, lo cual se debe realizar de forma regular, sea cual sea la evolución o periodo del entrenamiento. ¿Qué nos quiere decir? Pues que flexibilidad independiente de la etapa de competición, de preparación, lo que sea, debe estar presente. A pesar de haber distintas formas de trabajar la flexibilidad, por lo general el método estático es el más eficiente tanto en el ámbito deportivo como en la vida cotidiana. Esto pues ya nos habla tanto de deporte como pues de salud. Existe una interacción entre la flexibilidad general y la específica. Entonces, el trabajo de la general nunca deberá desaparecer,
aun cuando el objetivo sea el entrenamiento específico de la misma. El desarrollo de la flexibilidad específica exige emplear procedimientos muy inspirados en las características técnicas de la disciplina. Entonces, ¿quiere decir eso? Pues que los estiramientos deben ser funcionales al deporte o a la disciplina deportiva. El movimiento se localiza bien a fin de utilizar solo los músculos que sean necesarios, los cuales deberían estar relajados. Entonces, aquí les quería hacer pues otra anotación. Es que usualmente pues va a ser muy difícil eh, abordar todos y cada uno de los músculos del cuerpo humano, porque es muy difícil que de pronto un entrenador o un deportista identifique cuál de esos músculos le falta un poquito de elasticidad. Entonces, usualmente para hacer un trabajo de flexibilidad, una planificación, se guían más que todo es por las articulaciones y no por los músculos, porque es mucho más fácil, hay menos articulaciones que músculos, entonces, y son más visibles. Los ejercicios se llevarán a cabo al principio o al final de la sesión. Cuando el objetivo sea mejorar la técnica, se trabajará primero la flexibilidad. Es indispensable controlar la respiración, esta no debe bloquearse. Nunca hay que sobrepasar el umbral del dolor, lo que les mencionaba anteriormente. Y una vez trabajado un grupo muscular, se procederá a realizar el de sus antagonistas. Entonces, un ejemplo muy rápido. Entonces, si trabajamos flexibilidad en cuanto al bíceps braquial, pues ¿cuál sería el antagonista? El tríceps, ¿sí o no? Así es. Entonces, siguiendo pues esta línea de Brighens, en 2006 nos habla sobre varias flexibilidades, sobre tipos de flexibilidad, nos clasifica. Flexibilidad general, específica, activa y pasiva. Entonces, la flexibilidad general nos habla sobre aquellos movimientos que se realizan en el día a día, que son pues naturales del cuerpo humano sin ninguna dirección a un deporte. Entonces son rangos de movimiento los cuales le permite a usted agacharse, alcanzar algo en lo alto, de pronto desplazarse y así. La flexibilidad específica pues es aquella la cual pues ya entramos a ver lo que es movimientos específicos de un deporte. Entonces que haya una flexión de la cadera óptima, que haya una sentadilla profunda, que no hayan desbalances y todo ello. Y que pues los rangos de movimiento sean muy amplios. Por ejemplo, aquí vemos este deportista que tiene una flexibilidad muy amplia en una Monumental, sentadilla. Sí, o sea, está casi que sentado en sus talones. monumental. Entonces, y pues no dejemos de lado de la carga que está manejando, ¿no? Entonces, demasiada flexibilidad de este deportista. La flexibilidad activa, pues está ya nos habla sobre la flexibilidad cuando hay conciencia en el movimiento, cuando hay conciencia en el movimiento y es, digamos, intencional los movimientos. Entonces, lo que les hablaba en los tipos de estiramientos anteriores. La flexibilidad pasiva, pues que es aquella donde una fuerza incide sobre los movimientos, haciendo que pues no haya una contracción voluntaria, sino que los movimientos los facilita la fuerza externa, en este caso, pues un compañero. Entonces, a tener en cuenta, para crear, para para la planificación de un programa de flexibilidad, pues hay que identificar las necesidades del atleta. ¿Para qué? Para mejorar un rango de movimiento, para ampliarlo o para mejorarle el déficit de la flexibilidad de movimiento. Entonces hay que identificar esto. Hay que animar al atleta. Entonces, digamos, a que practique más estiramientos de lo necesario, porque usualmente después de un entrenamiento de cargas altas, de intensidades altas, de pronto un volumen amplio, lo que el atleta quiere es ir a descansar y no se quiere poner a estirar, no quiere hacer todo esto. Entonces, animarlo y motivarlo. Aquí es donde viene el deber del entrenador de motivarlo y mostrarle los beneficios para que el atleta, pues, por cuenta propia, los haga y pues se motive, que tenga la voluntad de hacerlos. En los estiramientos, pues el entrenador asiste o no, dependiendo pues
del tipo de estiramiento que se vaya a trabajar. Y debe haber una adecuada planificación. No esperar que el atleta escoja qué estiramientos hacer o que él los proponga, no, sino que uno planificar, uno mostrarle teóricamente, o sea, argumentarle para que ese estiramiento y mostrarle todos los pros que tiene. Y también mostrarle los contras si no los lleva a cabo. Entonces debe ser muy dinámico, debe haber felicidad y debe haber muchísima motivación y voluntad en el trabajo de la flexibilidad, sobre todo en este deporte. Entonces, estiramientos, vamos a hablar específicamente de los estiramientos. Entonces aquí pues yo decidí hacer unas fotografías de mí, pues para no buscar en internet, sino todas las fotografías fueron pues de elaboración propia. Vamos a empezar con flexores de cadera y cuádriceps. Entonces digamos que la tirantez, la rigidez o la falta de elasticidad de los músculos de los cuádriceps o los flexores de cadera es, digamos que es muy usual que cause dolores de rodilla entre los deportistas de halterofilia o en general, sean deportistas de otro deporte o no. Entonces vemos que es muy importante que estos músculos pues sean muy elásticos, que estas articulaciones de la cadera, rodilla, tobillo sean muy flexibles, ya que ayudarán pues a los rangos de movimiento y obviamente pues a una técnica muchísimo más adecuada. Entonces digamos que muchas veces cuando se hacen trabajos abdominales, lo que son crunch, lo que son, sí, lo que tiene que ver más que todo con crunch, usualmente pues hace que los flexores de la cadera como que se vuelvan un poco rígidos. Entonces hay que tener muy en cuenta ese balance entre trabajo abdominal y que pues no se vaya a descuidar esa elasticidad de estos músculos mencionados. Entonces aquí hay pues unos estiramientos que pueden ser utilizados que involucran cuádriceps, flexores de cadera. Extensores y aductores de cadera. Es, ¿cuáles son ¿cuáles son los ejercicios para los extensores y aductores de cadera? Pues son estos, entonces los músculos isquiosurales, pues digamos que son los encargados de detener el movimiento, pues, de los cuádriceps, ¿no? Porque son su antagonista. Entonces, muchas veces estos músculos junto con los aductores son muy rígidos en los deportistas, entonces no se debe olvidar eso tampoco, porque recordemos que pues estos músculos también son responsables pues de una extensión de la columna durante la sentadilla. Entonces pues si no hay una buena flexibilidad y elasticidad de estos músculos y articulaciones, posiblemente pues no haya una flexión, no haya una profundidad en una sentadilla, una profundidad de la cadera, una flexión de la cadera. Entonces hay que trabajarlos muy bien. Músculos posteriores, laterales de cadera y músculos laterales de la pierna. Entonces aquí pues se trabaja lo que es toda la parte lateral del muslo, el glúteo, aquí pues también otras variantes del glúteo, músculos laterales y pues de la cadera. Estos son muy importantes porque pues son los estabilizadores del movimiento, los que permiten pues que las rodillas no se vayan tanto a los lados o que de pronto no haya un desbalance al momento de hacer los movimientos. Hombros y pectorales. Aquí es muy importante pues la flexibilidad de esto porque exigen una flexibilidad muy amplia de la cintura escapular o del cinturón escapular. Eh, Pues digamos que en cuanto a la flexibilidad de los músculos que se encargan de la rotación o la circunducción de hombros, es buena usualmente, pero pues también si no se entrena o se entrena inadecuadamente, pues puede influir en estos rangos de movilidad, en estas articulaciones. Las pantorrillas, pues también es muy importante tener una buena elasticidad, flexibilidad en las pantorrillas, en los gastrocnemios y soleos y en los tobillos, porque los tobillos, ¿qué pasa? Una buena flexibilidad de los tobillos, pues nos va a permitir una mayor profundidad en una sentadilla. Entonces aquí hay dos ejercicios propuestos para ello.
muñecas y hombros. Obviamente al momento de hacer una cargada, un press de hombros en el envión, por ejemplo, pues es muy importante que haya una flexibilidad amplia, pero muy amplia, de muñecas y de los hombros. Entonces un ejercicio que usualmente se usa es la circunducción de hombros con barra. Una circunducción, digamos que parcial, porque no se completa todo el movimiento. Entonces empieza con la barra adelante, con los brazos totalmente extendidos, el codo está en extensión y nunca hay una flexión de él. Entonces va haciendo una circunducción hacia atrás de hombro hasta que llega a la parte de atrás y se devuelve. Y repite, repite. Entonces es un muy buen ejercicio de movilidad articular y pues también para evaluar qué tan bien está esa flexibilidad en lo que tiene que ver con la articulación del hombro. Aquí pues tenemos una bibliografía de webgrafía donde sacamos la información de nuestro trabajo y muchas gracias. Ok, Jorge, no, muy buena exposición, muy completa, muy conceptualizada, muy soportada con tus referencias. Me alegra, como lo comenté al principio, que recurres a lo conceptual, porque es muy importante acogernos a lo que ya viene investigado y lo que ya justamente está soportado. Me gusta toda esa diferenciación que haces entre elasticidad, flexibilidad. Hay otros términos que vamos a encontrar y que iremos a encontrar, pero que eso nos ayuda a hacer un paneo de identificación. Los factores internos y externos que afectan esa flexibilidad, importante. Es importante contextualizar que una cosa es la flexibilidad en la mañana, otra al mediodía y otra en la tarde. Va a ser muy diferente ese desempeño y rango articular. Los atendiste muy bien, le hiciste una buena contextualización. Por eso es que cuando se hace un trabajo de investigación, dentro de los protocolos de aplicación de muchos de los tests y las intervenciones, se pide y se solicita que esas intervenciones se hagan a la misma hora, o sea, que se repitan las mismas condiciones, ¿no? Que sea a la misma hora, que si un clima muy ideal, no vamos a tener una condición exacta a la primera toma, pero a las tomas posteriores que se lleguen a hacer a diferentes situaciones, que se repitan las mismas condiciones y pues esos factores internos y externos que tocas pues son de vital importancia. Nos haces un abordaje sobre los factores que limitan también esa flexibilidad, muy interesante. Sabemos también, y añadido a lo que de pronto nos compartes, el tema del factor genético también es una variable que debemos tener en cuenta, en donde eh, podemos encontrar sujetos que hay una predisposición a sus rangos de movilidad articular muy disminuidos a de pronto otros sujetos, ¿no? Entonces eso también es algo a tener en cuenta en esos factores que limitan, ¿no? Nos muestras esos métodos, esos medios del entrenamiento de la flexibilidad, muy bien explicado. Los test, cómo estar midiendo, cómo estar a toda hora estar controlando mi proceso de entrenamiento. Y pues eso me va a dar un indicio de cómo voy por buen camino o tengo que corregir y pues me va indicando las pautas, ¿no? Esos avances de lo que me va a permitir pues colaborar, ¿no? Bueno, aplica a diferentes escenarios. Nos hiciste ahí un abordaje muy rápido del baloncesto, del fútbol, bueno, muy bien. O sea, digamos que no quisiste como dejar a un lado y haces un cierre muy interesante, el tema de la halterofilia. Veo que pues, lo abordas muy claramente. Nos haces unos requisitos generales y específicos. Bueno, aquí José nos dice, lo felicito, bro, siempre dándola toda muy bien. Jorge ahí hizo una buena exposición hoy. Requisitos generales y específicos para esa flexibilidad, sí, claro, esa adaptación anatómica que siempre he invitado a realizar, hacer ese diagnóstico antes de someter a una persona a ese tipo de ejercicios,
Entonces Jorge nos compartía justamente de cómo revisar en qué estado actual se encuentra el sujeto que vamos a abordar y no ir a aplicar unas cargas o unos rangos de movilidad articular que de pronto todavía no está preparado para abordar. Entonces, bueno, esos requisitos son muy interesantes, las imágenes fueron muy explícitas en esa situación, ¿no? Cómo vemos a esa señorita haciendo esa sentadilla profunda, bueno, ve tú a saber si algún sujeto que no está en condiciones puede hacer ese tipo de sentadilla, ¿no? O puede hacer esa angulación de tronco hacia el frente, o esa elevación de extremidad superior hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, esos son factores a tener en cuenta. Nos comenta sobre los principios generales, nos hace un abordaje sobre esa flexibilidad general y específica, sí, claro, y esa caracterización deportiva atlética que siempre debe estar como pauta primordial para planear y diseñar nuestra sesión de ejercicios, esa flexibilidad general que pues justamente nos permite hacer nuestro desempeño normal, llámese del día a día o llámese de un enfoque fitness o un enfoque del estar bien, ¿sí? Una flexibilidad general y otra cosa, una flexibilidad específica si estoy inmerso en una disciplina deportiva. Entonces, es muy diferente hablar de la flexibilidad específica en halterofilia a hablar de una flexibilidad específica en el fútbol o hablar de una flexibilidad específica en un sinnúmero de deportes. Entonces, es muy importante ese abordaje y pues terminas con unas consideraciones a tener en cuenta y nos haces una visual de ejercicios que tú nos compartes, como tú nos decías, de unas fotos que veo que tú vas como muy alineado a este tema de la musculación, ¿no? Veo que te mueves con ese sentido y se te facilita entonces ese tipo de temas, ¿no? Entonces, muy interesante, Jorge. Muy bien, gracias por tu exposición. Listo, profe, muchas gracias por las observaciones y muchas gracias, José, también. Gracias, profe. Ah, bueno, y lo otro es que de pronto se les pudo haber hecho de pronto aburrido, muy tedioso, muy larga la exposición, pero pues sí, había muchísimo tema, había muchísima información, pero porque recordemos que éramos Vanessa y yo, entonces de pronto hubiera sido un poquito más dinámica ella y yo, pero no importa, pues espero pues no haya sucedido ese que haya sido muy aburrida, muy larga, sino, sino que qué. Y lo otro pues que les haya quedado pues claro, haya sido muy claro con mi explicación. Para nada, Jorge. Digamos que mi línea, mi línea mi línea de trabajo va muy en ese sentido, a lo conceptual, a lo explícito, y por eso pues es también interesante también verlo desde ese punto de vista, digamos que no lo veamos por el sentido del aburrido. Mire, eh, ese tema del si fue aburrido o no aburrido, pues eso dejarlo a un lado, porque aquí lo que estamos es buscando información y conceptualizándolo. Digamos que esto, si estamos aquí, estamos dispuestos a absorber, a adquirir, a comprender, ¿sí? Y lo que necesitamos es tener información. El tema de querer decorar, el tema de querer decorar las cosas, digamos que también es importante, pero pues a mí me gusta es ir a lo, a lo conceptual y a lo que corresponde. Entonces, no hay lío por eso. ¿Listo, Jorge? Bien. Listo, profe. Gracias. Gracias a todos. Bueno, entonces, muchachos, en ese orden de ideas se cierra esa temática de cómo abordar el sujeto al que a este mundo de cómo adaptarlo, cómo incursionarlo en estos diferentes conceptos. Cada uno lo abordó desde su perspectiva, desde su manera, desde la forma en que lo ha querido consultar, vivir, explorar. Y todas son válidas. Cada uno tiene sus respectivas metodologías, formas de hacerlo ver. Y lo importante es la aplicación. A mí lo que me interesa, más allá de una nota, o a mí me interesa de que si fue agradable o divertido o aburrido, a mí lo que me interesa es que usted lo estén aplicando a su diario vivir. A mí lo que me interesa es
aprendamos todos con todos. A mí lo que me interesa es que ustedes sean cada vez mejores profesionales y, y pues lo estamos intentando hacer, ¿no? Cada uno va aprendiendo de lo que vayamos viendo en cada una de las clases y lo que interesa es ese fin último, ¿no? La lectura, claro, la lectura como base fundamental de la adquisición de conocimientos y, y pues en ese orden de ideas, pues me alegra que lo entendamos. ¿Listo? Bueno, equipo. Entonces, siguiendo con esa línea y pasando a la siguiente actividad y enfocándonos desde la búsqueda de información y desde la forma de complementar todo este tema de la iniciación deportiva, justamente el trabajo para la próxima sesión se va a enfocar en eso. Vamos a hacer lectura de 3 artículos científicos. 3 artículos científicos que nos van a mostrar un paneo de 3 temas que me parecen y deben estar inmersos en nuestra formación. Y son los siguientes. Voy aquí a abrir el Moodle. Bueno, aquí lo voy a hacer visible para que esté un poco más claro. Entonces, muchachos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para la próxima sesión vamos a hacer un control de lectura. Un control de lectura de forma verbal, ¿sí? Como lo tengo aquí ya diseñado en la diapositiva. Vamos a hacer un control de lectura de forma verbal, el cual se va a medir de acuerdo a qué, a su participación, ¿cierto? A su participación en clase por medio de qué, llámese socialización, llámele participar, llámele aportes, llámele ideas, llámele conceptos adquiridos en la lectura. Entonces, vamos a leer estos 3 documentos. Ya están cargados ahí en el Moodle. Y pues vamos a escucharnos la próxima sesión. Vamos a seguirnos escuchando, ¿no? Esa es la idea. Seguir construyendo entre todos. Claro, desde la base fundamental de la teoría. Nosotros no nos debemos despegar de ahí desde la academia, pero sí escuchándonos, ¿no? Como lo hemos venido haciendo. Entonces, primer artículo. Vamos a leer sobre factores científico-tecnológicos en el proceso formativo de la iniciación deportiva. Un artículo muy bonito, muy interesante. Nos van a hacer un paneo sobre qué innovaciones hay sobre este tema de la iniciación deportiva. Vamos a encontrar bastante información allí. Son artículos cortos, no pasan de 4 o 5 hojitas, pero que sí son muy concretos en la forma de abordar este tema. ¿Listo? Un segundo artículo, técnica de dermatoglifos. Es una técnica interesante, una técnica que está basada en mucha base investigativa y que nos ha permitido identificar cierta tendencia que va a tomar nuestro cuerpo a medida de ya primero la herencia genética que tenemos y segundo, permite de cierta manera, abro comillas, pronosticar, predecir, cierro comillas, esa posible futura predisposición biocorporal a un rendimiento deportivo, ¿sí? Como lo he venido exponiendo en mis sesiones
hay unas palabras justamente concretas, y es que este tema de la iniciación deportiva y el de detectar o seleccionar talentos y demás, pues justamente es como también una forma de ir prediciendo. Entonces esta técnica, aquí ya con en este tema que vamos a abordar para la próxima sesión, que es justamente esa aplicación de herramientas tecnológicas al deporte, esta técnica de dermatoglifos pues nos va a dar un paneo, ¿no? De qué técnicas se están utilizando para justamente ir conociendo ese cuerpo, ese sujeto. Y para cerrar, tenemos esta otra lectura que es modelo de tecnologías de información para la captación de talentos deportivos. Esto fue en el Perú, esto fue una situación, es algo muy interesante que me parece que es válido que lo leamos y que lo traigamos aquí a sesión de clase, porque me parece algo a referenciar, ¿sí? En este país, en esa localidad, en ese municipio, ellos le llaman de otra manera, aplicaron esto, hicieron esa investigación y me pareció muy interesante porque pues sí, hablamos mucho de iniciación deportiva, de selección de talentos. Ahorita acabamos ya de terminar esta sesión de exposiciones de cómo abordar el sujeto a este tipo de enfoques metodológicos para las diferentes capacidades condicionales. Pero bueno, ¿cómo podríamos aplicar eso en ese talento deportivo ya con un modelo para aplicar eso a nivel ya real? Entonces este artículo nos va a traer justamente cómo lo hacen, ¿no? ¿Cómo lo hacemos ya desde lo administrativo? Entonces, bueno, vamos a escucharnos entonces, a seguirnos escuchando, ¿no? Ya me escucharon mucho en ese primer corte, dijeron por ahí, entonces vamos a escucharnos de aquí en adelante todos nosotros, nos hemos venido escuchando, entonces vamos a seguirnos escuchando. 3 artículos, comprensión de lectura para la próxima clase. ¿Cómo lo mido? Con participación, con aportes, con debate, desde lo académico. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, ahí ya está colgado en el Moodle, el Moodle ya lo pueden encontrar allí. De pronto ya lo pueden entrar a descargar, ahí están los diferentes artículos, interesante, entonces ahí ya está habilitado. ¿Listo, equipo? Entonces, así quedamos. Ya se tomó aquí apunte, ya se tomó aquí valoración, más allá de una nota, hombre, aquí lo que queremos es construir, y ese es mi fin último, que sigamos aprendiendo de más y de todos. Entonces, ¿queda todo claro? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, apreciación? No, profe, todo claro. Listo. Entonces así quedamos, muchachos. Nos vemos dentro de 8 días. Éxitos, que se encuentren muy bien. Saquen su tiempito para la lectura y nos vemos dentro de 8 días. Listo, profe, muchas gracias. Profe, muchas gracias, hasta luego. Éxitos, bendiciones. Hasta luego, Éxito para profesor, todos. compañeros. Chao. Gracias. Vale.